Vamos a realizar el examen de septiembre de la Comunidad de Madrid en septiembre del 2020. Esta es la opción A y el primer ejercicio dice: considere los siguientes elementos. A, nitrogenoide del periodo 3. B, con número atómico igual a 11. C, subnivel 3p con solo 2 electrones. Y D, periodo 2, grupo 15. En el apartado A nos pide identificar cada elemento con su nombre y símbolo. Empezamos por el elemento A. Ser nitrogenoide significa pertenecer al grupo 15. Hay que saberse los nombres de los grupos. Y también hay que saberse que todos los elementos pertenecientes al grupo 15 tienen 5 electrones en su última capa, en la capa de valencia. Y pertenece al periodo 3, que esto indica capa de valencia con n igual a 3. Bueno, como tenemos que conocer la tabla periódica, de todas formas adjunto aquí la imagen. Vamos a buscar quién es el elemento del tercer periodo, es decir, tercera fila, por ahí andará, y grupo 15, que es la 15ª columna. Entonces, tercer periodo, grupo 15, lo vemos aquí, es el fósforo. Nos pide el nombre y el símbolo. Entonces, le vamos a poner que A es el fósforo de símbolo P. Pasamos al B. El elemento B dice que tiene Z igual a 11. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. Bueno, adjunto también el diagrama para las personas a las que le cueste hacerlo a través de la tabla. Bueno, pues podemos hacerlo por el diagrama. Entonces, vamos a colocar los electrones en los orbitales siguiendo el diagrama. Empezamos 1s2, 2s2, 2p6, aquí llevamos ya 10 electrones y 3s1. Vale, aquí tenemos un elemento formado por 3 capas, pero la que nos interesa para saber quién es la capa de valencia. La capa de valencia, que es la última, nos da la información del periodo y del grupo. La n, el número cuántico principal de la capa de valencia, es 3, entonces es del tercer periodo. Y como tiene un electrón en la capa de valencia, es del grupo 1, de los metales alcalinos. Vamos a la tabla periódica. Entonces, tercer periodo, tercera fila, primera columna, vemos aquí sodio. Además, aquí no sé si lo podemos ver, que pone el número atómico que es 11. Venga, pues vamos a decirle, B se llama sodio y su símbolo es Na. Pasamos al C, nos dice subnivel 3p con solo 2 electrones, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo. Subnivel 3p con 2 electrones. Vale, es decir, esto traducido es el 3p2. Vamos a hacer la configuración electrónica hasta llegar a ese subnivel, ¿vale? Entonces, C tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y después del 3s ya viene el 3p. Vale, así lo que vemos es que la capa de valencia no es esta, esto es un subnivel, ¿vale? La capa entera es esta, está formada por 2 orbitales, el s y el p, y vamos a hacer como antes, vamos a sacar el periodo y los electrones para saber el grupo. Entonces, capa de valencia con n igual a 3, perteneciente al tercer periodo, y tiene 4 electrones. Así que pertenece al grupo
14. Vamos a buscar en la tabla periódica, tercera fila, grupo 14, decimocuarta columna es el silicio, ¿vale? Entonces vamos a poner que C es el silicio de símbolo SI. Y por último, el D nos dice que es del periodo 2, grupo 15. Vale. Periodo 2, esto indica que la N de la capa de valencia es igual a 2. Y grupo 15, pues que tiene 5 electrones de valencia. Esto es como el primero. Si nos dice el grupo y el periodo, ya tenemos que saber quién es, ¿vale? Entonces, D, segundo periodo, grupo 15, segundo periodo, grupo 15, aquí lo tenemos, es el nitrógeno. De símbolo N. Bueno, pues el apartado A ya estaría. En el apartado B nos pide la configuración electrónica de cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo. Y empezamos por el A, que habíamos quedado, que era el fósforo. Bueno, con la información que nos daba el ejercicio, tenemos que ser capaces de hacer la configuración electrónica, ¿vale? Ya lo habíamos puesto arriba, el ser nitrogenoide significa pertenecer al grupo 15 y por lo tanto tener 5 electrones en la capa de valencia. Y ser del periodo 3 significa que la N de la capa de valencia es 3. Entonces tengo que completar electrones siguiendo el diagrama hasta que me encuentre con el periodo 3 y ahí tener en cuenta que solo puedo colocar 5 electrones. Así que empezamos y tendremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s, aquí ya empezamos a meternos con los orbitales del tercer periodo, entonces puedo colocar 5, es decir, el orbital 3s se llenará y después viene el 3p, que le caben 6 electrones, pero como yo en total en esta capa solo puedo tener 5, le vamos a añadir 3 para que la capa de valencia cumpla con lo que nos decía, ¿vale? Tiene 5 electrones y la N es igual a 3. Venga, el elemento B ya la tenemos hecha arriba, la configuración electrónica. Si nos dan el número atómico, eso es lo ideal, es mucho más fácil. Era el sodio y por tener Z igual a 11, pues ya nos había salido 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Luego, el elemento C, que era el silicio, lo que nos decía es que el subnivel 3p tenía solo 2 electrones. Entonces un poco lo mismo que le pasaba al fósforo. Coloco los electrones hasta que lleguemos al orbital 3p y ahí solo le podremos poner 2 electrones. Entonces nos queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, llegamos al 3p y nos dice que ese solo tiene 2 electrones. Y por último, el elemento D, que era el nitrógeno, de este elemento nos decía que era del periodo 2 y del grupo 15. Es decir, vamos a colocar los electrones y cuando lleguemos a los orbitales de la segunda capa, los que tienen n igual a 2, tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos que colocar en total 5 electrones. Así que empezamos, 1s2, 2s2, ya voy 2 electrones en la capa 2. Y como son 5, 2p3. ¿Vale? Así vemos que la capa de valencia tiene n igual a 2, es del segundo periodo, y por tener 5 electrones es del grupo 15. Venga, pues el apartado B estaría terminado. Pasamos al penúltimo, al C. Dice, justifique si la segunda energía de ionización del elemento A, vale, segunda energía de ionización del elemento A, que era el fósforo, es menor que la segunda energía de ionización del elemento B.
que el elemento B era sodio. Bueno, pues vamos a definir lo que era la energía de ionización, ¿vale? La energía de ionización era la energía que había que darle a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más externo. Podemos arrancar un electrón y luego otro y luego otro. Se arrancan los electrones de uno en uno y cada vez nos va a costar más energía que ese elemento pierda un electrón, ¿vale? Así que partimos de que las segundas energías de ionización son mayores que las primeras. Lo que nos pide es que comparemos la segunda energía de ionización de dos elementos. Vale, pues cogiéndonos la configuración electrónica del fósforo, vamos a quitarle esos dos electrones. Entonces, la configuración la tenemos hecha en el apartado B, la voy a copiar. Vale, vemos que este elemento en su capa de valencia tiene 5 electrones. Vale, si le aplicamos la primera energía de ionización y pierde un electrón, el que va a perder es alguno del orbital 3p. Se quedará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Vemos que al arrancarle un electrón, su capa de valencia tiene 4 electrones, no es estable. Estable es cuando al arrancar electrones obtenemos una configuración electrónica donde la capa de valencia tiene 8 electrones, que es lo que le pasa a los gases nobles, son muy estables y todos los elementos que adquieran una configuración electrónica de gas noble pues también serán muy estables. Luego, si quiero arrancar el segundo electrón, como esta configuración electrónica no es demasiado estable, no nos va a costar demasiada energía más, ¿vale? Sí que nos va a costar más que arrancar el primero, pero tampoco va a ser muy grande. Entonces, tendremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Vemos que la nueva capa de valencia se quedaría con 3 electrones. Vale, vamos a hacer lo mismo con el sodio. El sodio tenía una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Su capa de valencia tiene un electrón. Vale, cuando yo le quito el primer electrón, aplicando la primera energía de ionización, queda una configuración 1s2, 2s2, 2p6 y ya no ponemos nada más porque al quitar este electrón desaparece ese orbital. Es un orbital que ya no tiene electrones, ¿vale? Entonces no se pone esa capa. Vale, la nueva capa de valencia es esta de aquí y vemos que tiene 6 y 2, 8 electrones. Entonces, al quitar el primer electrón, el sodio ya tiene una configuración electrónica de gas noble, es decir, muy estable. Digamos que así está muy a gusto y que no quiere volver a perder más electrones, ¿vale? Entonces, si le aplicásemos una segunda energía para arrancarle otro electrón más, la segunda energía de ionización, nos va a costar muchísimo más que cuando le arrancamos el segundo electrón al fósforo, ¿vale? Porque eso, estamos quitando un electrón a una configuración electrónica que era muy estable. En el fósforo vemos que cuando quitamos el primer electrón quedaron 4 electrones, esto no es configuración de gas noble, entonces bueno, arrancar otro electrón más nos cuesta siempre más energía, pero no tanto como arrancar el segundo electrón al sodio, ¿vale? Vamos a poner la configuración electrónica que queda. Vale, y eso, pues quedaría una configuración electrónica de 7 electrones. Entonces, ¿la segunda energía de ionización del fósforo es menor que la segunda del sodio? Pues sí, la respuesta es sí, por lo que os comentaba, ¿vale? El sodio, cuando pierde un electrón, adquiere una configuración electrónica de gas noble, por lo que arrancarle otro electrón nos costará mucha energía.
o mucha más energía que en el caso del fósforo, ¿vale? Por lo que ya habíamos comentado antes, el fósforo no tiene esa configuración. Bueno, pues el apartado C estaría. Luego el apartado D nos dice, formule el compuesto formado por los elementos A y B y razone si presenta conductividad eléctrica en estado fundido. Bueno, hay que tener en cuenta que A es el fósforo y B es el sodio, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un fósforo que es un no metal. Si miramos otra vez de nuevo su configuración electrónica, él tiene mucha tendencia a ganar electrones, más que a perderlos, ¿vale? Su configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, vemos que en su capa de valencia a él le es más fácil ganar 3 electrones para adquirir una configuración de gas noble. Entonces, tiene tendencia a formar el anión P3- o Pe-3. Por lo tanto, es un no metal. Vale, el sodio tenía una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 con un electrón en la capa de valencia. A este elemento, para conseguir una configuración de gas noble, le es más fácil perder un electrón, si no tendría que ganar 7. Y estos elementos que tienen tendencia a perder electrones son metales. Y vemos que quedaría 1s2, 2s2 y 2p6 eso, con 8 electrones. Entonces, él formará un ion muy estable que es el catión sodio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba cuando juntábamos un metal más un no metal? Bueno, pues que esto da enlace iónico. Vale, solo hay un problema, que es que el fósforo quiere captar 3 electrones, pero el sodio solo cede 1. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues para que el fósforo pueda captar 3 electrones, necesitamos colocar 3 sodios, ¿vale? Entonces, la fórmula nos queda Na3P, ¿vale? Es un compuesto iónico y como todos los compuestos iónicos, vamos a escribir una de sus propiedades más famosas es que conducen, son conductores en estado fundido o disueltos. En estado sólido, no, ¿vale? Recordamos que se formaba una red cristalina iónica y a no ser que rompamos esa red y tengamos los iones moviéndose, es imposible obtener conductividad, ¿vale? Entonces, ¿razones si presenta conductividad eléctrica en estado fundido? Sí, presenta en estado fundido, ¿vale? Entonces, al fundir este compuesto, se rompen las fuerzas electrostáticas de la red cristalina y el movimiento de los iones genera conductividad. Bueno, pues este es el ejercicio 1. Vamos a hacer ahora el 2.
Dice, se preparan las siguientes disoluciones acuosas. Tenemos el catión amonio, el ion acetato, el ácido perclórico y el cianuro potásico. Dice, escriba las reacciones de disociación en agua de cada una de las especies. Vale, entonces vamos a poner la reacción con el agua. Bueno, el amonio, catión amonio, se estudia mucho esta reacción en la hidrólisis. En la hidrólisis de sales estudiamos cómo los iones reaccionan con el agua y luego pensamos si esos iones tienen fuerza suficiente o no para poder dar esa reacción, ¿vale? Entonces, el amonio con agua, ¿vale? Todos los iones con el agua le ponemos reacción de equilibrio, ¿vale? Son reacciones muy débiles, incluso muchas veces los iones no son capaces de reaccionar con el agua, nada. Es una reacción de transferencia de protones como las que se estudian en el tema de ácido base. El amonio le da el protón al agua formándose a amoníaco y los hidronios, los H3O+. Lo mismo le pasa al acetato. Acetato con agua, también es un ion con agua, reacciones que siempre llevan equilibrio. Aquí el acetato no tiene protones, estos hidrógenos no son protones, no son hidrógenos ácidos que se puedan ceder, ¿vale? Entonces el agua que era anfótera puede cederle el protón al acetato y así se formará el ácido acético y nos quedan OH-. Vale, el ácido perclórico. El ácido perclórico es un ácido fuerte. Con agua, vale, no le pongo flecha de equilibrio. Hay que fijarse aquí las constantes que nos dan para saber cuándo tengo que poner un equilibrio y cuándo no. Nos da la constante del ácido acético, la del ácido cianhídrico y la del amoníaco. Estas constantes, las del amonio y las del acetato, no nos las dan, pero hay que saber eso, que los iones con agua son reacciones que siempre van a llevar equilibrios. Y luego el perclórico, por aquí no aparece, por eso sabemos que es un ácido fuerte y hay que poner este tipo de flecha. Bueno, aquí el ácido perclórico cede el protón al agua y nos queda perclorato más los hidronios. Y por último tenemos el cianuro potásico, que es una sal. Entonces, las sales, a no ser que tengan constante de solubilidad, que es el tema de precipitación y solubilidad, se disociarán completamente. Entonces aquí no vemos ninguna constante para el cianuro potásico, entonces se disocian sus iones. Esto da catión potasio y cianuro. Luego los iones estos podemos estudiar si reaccionan o no con el agua, igual que lo hicimos con estos, pero no es eso lo que nos está pidiendo, nos pide la reacción con agua de estas 4 especies, ¿vale? Bueno, pasamos al apartado B. El apartado B nos dice: justifique sin hacer cálculos si el pH de cada disolución es ácido, básico o neutro. Vale, venga, pues para los dos primeros, ya lo comenté antes, se estudian mucho en la hidrólisis para saber si esta reacción tiene lugar. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la fuerza de este ion. Para saber cómo de fuerte es este ion y si es o no capaz de reaccionar con el agua, necesitamos primero saber la fuerza del amoníaco. Entonces, el amoníaco es una base, esto hay que sabérselo, y es una base débil porque tiene de dato constante de basicidad, nos la daban, es uno de los datos que tenemos por aquí. Aquí está. Entonces, si tiene constante de equilibrio es porque su reacción lleva a un equilibrio y los equilibrios son reacciones de sustancias débiles, que no reaccionan completamente. Entonces, el amonio es todo lo contrario, es un ácido conjugado y va a ser fuerte. Cuando nos sale que un ion es fuerte, eso no significa que vaya a reaccionar completamente. No es lo mismo que hablar del ácido perclórico, que también dijimos que era fuerte, le pusimos este tipo de flecha, ¿vale? No es lo mismo este ácido que este, que es un conjugado, tiene ahí una carga. Entonces, los iones, cuando salen que son fuertes, significa que tienen fuerza
suficiente para reaccionar un poco, no completamente, con el agua. Entonces esta reacción ocurre y se nos van a generar H3 o más, ¿vale? Entonces el pH va a ser ácido menor que 7, ¿vale? Porque se generan los H3 o más, que son los ácidos conjugados del agua. Bueno, con el acetato, lo mismo. El acetato con agua nos genera ácido acético, del cual nos dan la constante de acidez en los datos, y eso nos indica que el ácido acético es un ácido débil. Así que el acetato es una base conjugada y va a ser fuerte. Así que decimos lo mismo de antes, ¿vale? Tiene fuerza suficiente para reaccionar con el agua. Vale, ambas cosas, que lo podríamos haber dicho, significa que se hidrolizan. Y en este caso se nos van a formar, aquí tenemos los OH-. Entonces el pH va a ser básico mayor de 7. Bueno, en el caso del ácido perclórico, esto ya lo veíamos, era un ácido fuerte y en la reacción se produce el perclorato y los hidronios. Entonces, por generarse los H3 o más, pues tendremos un pH ácido, es decir, menor de 7. Y en el caso del cianuro potásico, que es la sal, ahí es donde tenemos que estudiar qué hacen los iones con el agua, ¿vale? Entonces, el KCN nos daba K más y CN menos. Que aprovecho para decir, a mí no me gusta poner más agua, lo puse arriba, pero no me gusta porque es como que esto está sin ajustar. Aquí hay hidrógenos y oxígenos y aquí no. Entonces, yo lo que suelo hacer en el caso de las sales, bueno, lo hago siempre en realidad, pero en el caso de las sales más, es poner acuoso, así ya indicamos que está en agua, y lo disocio. Eso, o poner el agua encima de la flechita, ¿vale? Poner KCN en agua para dar K más y CN menos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no lo he puesto, voy a poner aquí acuoso y aquí también. Bueno, de aquí hay que sacar pH. ¿Qué es lo que ocurre? Que la presencia de potasios a mí no me dice cómo va a ser el pH y la de cianuros tampoco. Entonces, para saber el pH necesitamos ver escritos o los H3 o más o los H menos. ¿Qué es lo que le pasa a las sales? Pues que esos iones pueden a veces reaccionar con el agua y es lo que se estudia. Esto es en sí la hidrólisis. Venga, entonces, el K+ con el agua, aquí hay gente que le cuesta un poco. Estas reacciones son como las del amonio y del acetato de antes. Aquí hay alguien que actúa de ácido y alguien que actúa de base. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor no le puede dar un protón al agua pues porque no los tiene. Y el agua sí que podría darle un protón, pero esta reacción no tiene sentido. Yo no puedo juntar un K+ con un H+. ¿Vale? Entonces, en estos casos que se nos complica, podemos hacer algo que luego hay que borrar, que es escribir al agua disociada, ponerla como H+ y OH-. Entonces decir, si tengo aquí un K+, con quien lo voy a juntar es con el OH-, una cosa positiva con otra negativa, para dar KOH y nos sobrarían los protones que son como los hidronios. H+ y H3 o más es básicamente lo mismo. Pero esto de aquí siempre hay que borrarlo, eso no se lo podemos dejar. Vale, bueno,
pues analizamos lo que ha pasado aquí. El KOH es una base fuerte, los hidróxidos son bases fuertes, y aparte en los datos no nos dan su constante de basicidad. Entonces todo eso nos indica que es fuerte, ¿vale? Vemos ahí las constantes y la del hidróxido potásico no aparece porque no tiene, ¿vale? Y si no tiene es porque es fuerte. Bueno, pues el K+ es un ácido conjugado débil. ¿Qué pasa cuando un ion nos sale que es débil? Pues que no tiene fuerza para reaccionar con el agua, ni mucho ni poco, no reacciona nada. Por lo tanto, no se hidroliza. Y esta reacción no ocurre, por lo tanto, no se van a generar protones ni los hidronios. Hacemos lo mismo con el cianuro. El cianuro con agua, vale, aquí sí que vemos quién cede el protón a quién. Este no tiene protones para cedérselos al agua, pero el agua sí. Entonces el agua cede el protón y se forma ácido cianhídrico y los OH-. El ácido cianhídrico sí que nos dan su constante de acidez arriba. Entonces, es un ácido débil, tiene constante de acidez, y el cianuro es una base conjugada y será fuerte. Por lo tanto, este sí que se hidroliza. Vale, por lo mismo que explicamos cuando el amonio y el acetato. Vale, como se hidroliza, se nos forman OH-. Entonces, tenemos una sal que se disocia y de los iones que genera, uno se hidroliza y el otro no. Hay que tener en cuenta que esto todo ocurre en agua. El agua tiene la misma cantidad de OH- que de H3 o más, por eso es neutra. Pero aquí, aparte de agua, yo tengo una sal con un ion que se hidroliza, ¿vale? Entonces, en la sal, el cianuro se hidroliza formando unos pocos más de OH-. Entonces, a los OH- que tenía el agua, que eran iguales a los H3 o más, yo le tengo que sumar los poquitos que me genere el cianuro. O sea que al final la concentración de OH- es un poco mayor que la de los H3 o más. Y cuando esto ocurría, la disolución era básica. Por lo tanto, pH básico mayor de 7. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al último apartado, que nos dice, si se parte de la misma concentración inicial, explique cuál de las disoluciones tiene mayor basicidad. Bueno, pues vamos a mirar qué disoluciones nos habían salido básicas, que era la del acetato y la del cianuro potásico. Aquí tenemos que jugar con las constantes. Sabemos que cuanto mayor es una constante de equilibrio, más desplazado está ese equilibrio hacia la derecha, ¿vale? Entonces, voy a poner el equilibrio del acetato. Y vamos a sacar la constante. La constante de este equilibrio no es la del ácido acético, que es la que nos dan. La del ácido acético sería para cuando tenemos escrita la reacción ácido acético más agua para dar acetato y H3 o más. Y no es eso lo que tenemos. Entonces hay que saberse que se cumple siempre que la constante del agua es igual a la constante, en este caso, del ácido acético por la de su conjugado, que es el acetato. Yo la que quiero es esta. Entonces, la constante del acetato, también se le llama a veces constante de hidrólisis, es 10 a la menos 14 entre la constante del ácido acético, que para eso me la dan, para que pueda calcular yo esta, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Y esto nos sale 5,56 por 10 a la menos 10. Hacemos lo mismo para el cianuro. Para calcular el pH del
del cianuro potásico necesitaríamos trabajar con la hidrólisis del cianuro, que es la única que ocurría. Entonces vamos a poner solo esa reacción y estamos en las mismas. A nosotros nos están dando en los datos la constante del ácido cianhídrico, pero yo no puedo utilizarla porque esa constante es para la reacción ácido cianhídrico más agua para dar cianuro y H3O más. Entonces se vuelve a cumplir que la KW es igual a la constante del ácido cianhídrico por la constante de basicidad del cianuro. Y queremos la de la especie que reacciona con el agua, que es el cianuro. Entonces la constante de basicidad del cianuro será 10 a la menos 14, esa no nos la dan porque hay que sabérsela. Y la del ácido cianhídrico, a ver, son 4,9 por 10 a la menos 10. Vale. Bueno, pues esto nos queda 2,04 por 10 a la menos 5, que es mucho más grande que la del acetato. Entonces, le explicamos que como la constante de basicidad del cianuro es mayor que la K sub B del acetato, el equilibrio del cianuro estará más desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la formación de OH menos. Por lo tanto, mayor concentración de OH menos significa pH más básico. Continuamos con el ejercicio 3 que nos dice: se mezclan 0,250 litros de una disolución de sulfato potásico de concentración 3,00 por 10 a la menos 2 molar con 0,250 litros de disolución de nitrato de bario de concentración 2,00 por 10 a la menos 3 molar. Considere los volúmenes aditivos, es decir, el volumen final va a ser de medio litro, de 0,500 litros. Escriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar. Vale, es un ejercicio del tema de solubilidad. Vamos directamente a los datos para ver qué constantes de equilibrio tenemos y nos da la constante de solubilidad del sulfato de bario, que no es ninguna de estas sales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que estas sales estarán totalmente disociadas y luego los iones pues formarán sulfato de bario, que eso ya es una sal que tiene equilibrio, ¿vale? Entonces, voy a leer el apartado B por si acaso podemos ir haciéndolo a la vez. Dice: justifique numéricamente si se formará algún precipitado. Vale. Esto yo le llamo ejercicios de tipo 3 en solubilidad. Hay muchos tipos de ejercicios y, bueno, aquellos en los que nos preguntan si precipitará alguien se hacen siempre igual. Vemos que hay algo común en esos ejercicios, que es que mezcla varias sustancias, dos, pero se pueden mezclar más, que no tienen constante de solubilidad, son sales que se disocian completamente y nos pregunta si precipita algún otro compuesto. Entonces hay que tener en cuenta que los únicos compuestos que pueden precipitar son aquellos que tengan producto de solubilidad, que tengan la KS o KPS, como le llaméis. Vale, entonces vamos a ir haciéndolo a la vez. Voy a recalcular estas concentraciones. Estas concentraciones son las que tienen estas sales en 0,250 litros, pero la reacción va a ocurrir en medio litro, por lo tanto las concentraciones van a disminuir, ¿vale? Entonces, voy a aplicar esta ecuación, que es la molaridad inicial por el volumen inicial igual a la molaridad final por el volumen final. Esta ecuación significa que los moles iniciales son iguales que los moles finales. Molaridad por volumen son moles, ¿vale? Bueno, pues teniendo en cuenta que el volumen final
es de medio litro, vamos a calcular la concentración final del sulfato potásico, que será 3,00 por 10 a la menos 2 molar por su volumen entre el volumen final. Ahora lo hago. Y lo mismo para el nitrato de bario. Se pueden calcular los moles y luego dividirlos entre el medio litro. Se puede hacer también de esa manera. Entonces 2,00 por 10 a la menos 3 molar por 0,250 litros entre 0,500 litros. Bueno, pues la primera nos sale 0,015 molar y la segunda 0,001 molar. Bueno, pues lo que decíamos, estas sales no tienen constante de solubilidad, entonces se encontrarán totalmente disociadas. Eso es lo primero que va a pasar. Ajustamos la reacción. Y voy a estudiar la concentración de los iones. Entonces, la concentración inicial es 0,015, la que hemos recalculado. De esto inicialmente no hay nada. Al final, la sal se disocia completamente, por eso no nos queda nada. Y de potasios, de catión potasio, se nos formará el doble, 2 por 0,015, y de sulfato 0,015. Y hago lo mismo con el nitrato de bario. Lo disocio completamente, nos genera catión bario 2 más 2 de nitrato. La concentración inicial 0,001, de esto al principio no hay nada, al final la sal desaparece porque se disocia completamente y de bario tendremos 0,001 y de nitrato el doble, 2 por 0,001. Vale, nos pide escribir el equilibrio de solubilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que tengo que estudiar es la unión del bario y del sulfato para generar la sal que tiene KPS, por lo tanto, que puede tener solubilidad y que puede precipitar. Vale, entonces, ¿cómo se forma sulfato de bario? Pues cuando se disocien estas dos sales, se va a juntar el sulfato de la primera con el bario de la segunda. Y dependiendo de estas cantidades, veremos en el apartado B si va a haber precipitado o no. Entonces, el apartado A, el equilibrio de solubilidad consiste en poner la sal sólida a la izquierda en equilibrio con sus iones acuosos a la derecha. No nos pide calcular la solubilidad, nos pide escribir el equilibrio. Esto es el apartado A. En el apartado B, que nos pide ver si hay precipitado, necesitamos estudiar las cantidades de sulfato y de bario que hemos metido. ¿Qué es lo que ocurre? Si estas cantidades que hemos echado a través de estas sales son muy grandes, lo que va a pasar es que no pueden permanecer disueltas y va a haber un precipitado, ¿vale? Es como que sobresaturamos la disolución, entonces me va a tirar al fondo un sólido, un precipitado. O puede pasar que estas cantidades sean pequeñitas, es decir, que podíamos haber echado un poco más de sulfato y de bario, porque todavía no hemos llegado al punto de saturación. Bueno, estos ejercicios siempre se hacen igual, a través del cociente de reacción. ¿Cuánto bario tenemos? Voy a aprovechar la reacción del apartado A para escribirlo. El bario y el sulfato que nosotros hemos echado a través de esas sales es 0,001 para el bario y para el sulfato 0,015. Esto digamos que son las concentraciones de las que disponemos inicialmente para que se empiece a formar el sulfato de bario, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para saber si precipita o no? Pues estudiar el cociente de reacción, que aquí se va a llamar KS. El cociente de reacción es lo mismo que la constante de equilibrio, pero con unas concentraciones que no sabemos si son las del equilibrio, que son de otro punto distinto. Yo siempre le llamo concentraciones iniciales. Entonces, concentración del bario por la del sulfato, que son las que hemos puesto arriba. Nos queda 0,001 por 0,015.
calculamos. Esto da 1,5 por 10 a la menos 5. Y tengo que comparar a la Q con la K. Bueno, si miramos el dato, la K es 10 a la menos 10. Por lo tanto, la Q nos ha salido mayor que la KS. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que se igualen para alcanzar el equilibrio. Si nos hubieran salido iguales, significa que eso está en equilibrio. No ha sido así. Entonces, las concentraciones van a cambiar hasta que se alcance el equilibrio. Y para que eso ocurra, la QS, que nos ha salido muy grande, tiene que disminuir. Tiene que disminuir el cociente de reacción. Si miramos la fórmula del cociente de reacción, para que esto sea más chiquitito, ¿qué le tiene que pasar a las concentraciones? Pues que también tienen que disminuir. Entonces, esto implica que tiene que disminuir la concentración de bario y también la de sulfato, las dos. Mirando el equilibrio, hacia qué lado se tiene que desplazar la reacción para que estas cantidades cada vez sean más chiquititas. Pues si va de izquierda a derecha, esto va a ir aumentando. Por lo tanto, al revés, para que estas cantidades disminuyan, tienen que reaccionar de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, para que eso ocurra, la reacción se tiene que desplazar hacia la izquierda, que es donde se encuentra, aquí lo vemos, el sólido. Por lo tanto, lo que va a pasar es que precipita. La QS ha salido muy grande, es decir, cuando analizamos las concentraciones iniciales sale mucha cantidad, hemos metido demasiado, nos hemos pasado, hemos sobresaturado y por eso va a haber un precipitado, ¿vale? Bueno, pues pasamos al último apartado, dice explique cómo varía la solubilidad del sulfato de bario cuando se le añade una disolución de sulfato de amonio. Vale, esto tiene toda la pinta de efecto del ion común. Es decir, vamos a mezclar sulfato de bario con sulfato de amonio. Bueno, aquí vemos varias cosas, que es que vamos a mezclar una sal que tiene equilibrio, de las que llamamos insolubles, y lo sabemos porque nos dan de dato su constante de equilibrio. En cambio, para esta sal no tengo datos de constantes de equilibrio. Entonces, sal que se disocia completamente. ¿Vale? Entonces, a ver, la sal que se disocia completamente, pues tiene más tendencia a la reacción, le cuesta mucho menos y reaccionará primero. Esto, al disociarse, nos genera dos cationes de amonio y sulfato. Y luego el sulfato de bario, que es insoluble, pues tiene una reacción con un equilibrio donde tenemos la sal sólida en equilibrio con sus iones acuosos. Vale, ¿qué es lo que ocurre cuando junto con un equilibrio hay otra reacción? Bueno, pues que hay que tener cuidado con los iones en común. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es a un equilibrio le estamos añadiendo más sulfato. Entonces, esto por Le Chatelier, que se estudia en el tema de equilibrio químico, ¿qué es lo que ocurrirá? Si yo a un equilibrio le añado más sulfato, al lado derecho pues va a tener más concentración de la que necesita para estar en el equilibrio. ¿Cómo se deshace de ese exceso? Pues reaccionando en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, ahora lo escribo, pero esto se va a mover hacia la formación del sólido, ¿vale? Entonces, le explicamos que por efecto del ion común, que en nuestro caso es sulfato, y según Le Chatelier, el sistema se desplazará hacia la izquierda para
disminuir el exceso de sulfato. Y esto traducido significa que disminuye drásticamente, lo dicen así los libros, la solubilidad. Cuanto más a la derecha esté desplazada una reacción, más solubilidad tiene esa sal, porque está desplazado hacia el lado donde se producen iones acuosos. Entonces, cuanto más iones acuosos tenga, significa que más se ha disuelto. ¿Qué pasa? Aquí lo contrario, si yo empujo a que el equilibrio vaya hacia la formación del sólido, pues tiene más tendencia a precipitar que a disolverse. Por eso decimos que disminuye mucho la solubilidad, ¿vale? Se seguirá disolviendo, pero muchísimo menos que si no hubiera efecto del ion común. El ejercicio 4 nos dice, considere los electrodos estaño 2+, para dar estaño, permanganato para dar manganeso +2 en medio ácido clorhídrico, zinc +2 para dar zinc y cerio 4 para dar cerio 3. Razone qué dos electrodos forman la pila a la que le corresponde el proceso de menor energía libre de Gibbs. Bueno, hay que tener en cuenta las fórmulas para calcular la energía libre de Gibbs. Entonces tenemos que la energía libre de Gibbs en las pilas es igual a menos el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday por el potencial de la pila. Y luego hay que tener en cuenta que el potencial de la pila es igual al potencial del cátodo o el de las especies que se están reduciendo menos el del ánodo o el de las especies que se están oxidando. Luego también hay que tener en cuenta que una pila es una reacción espontánea, es decir, siempre la energía libre de Gibbs en esa pila va a ser negativa. Por lo tanto, el proceso de menor energía libre de Gibbs entendemos que es el más negativo, o sea, el más espontáneo, ¿vale? Entonces, menor energía libre de Gibbs, es decir, más negativa, indica que es la reacción más espontánea, que será la que tenga mayor potencial. Entonces, para eso tengo que coger el potencial que tenga mayor tendencia a la reducción y el que tenga mayor tendencia a la oxidación, ¿vale? Entonces, el potencial más grande tiene mayor tendencia a la reducción y el potencial más pequeño es el que tiene menos tendencia a la reducción, que es lo mismo que decir más tendencia a la oxidación. Bueno, pues formarán la pila más espontánea. Bueno, vamos a los datos. ¿Quién es el potencial más grande de todos estos? Pues tiene que ser uno de los positivos y es el del cerio. Vale, entonces vamos a poner la reacción de reducción será el cerio más 4 para dar cerio más 3. Aquí se capta un electrón. Y la oxidación la escribiré en donde encontremos el potencial más pequeño, que es el del zinc. Entonces, reacción de oxidación. Le damos la vuelta a las especies, porque si no escribiremos
una reducción y queremos una oxidación. Y aquí necesitamos 2 electrones. Entonces, la reacción global, hay que multiplicar la semirreacción del cerio por 2 para obtener los mismos electrones arriba y abajo, y será cerio 4 más zinc para dar, que se me ha olvidado el 2 del cerio 4, 2 de cerio 3 más zinc más 2. Y esto va a tener un potencial que es igual al potencial del que se está reduciendo en el cátodo, que es el del cerio, es decir, 1,61 menos el del zinc, que era menos 0,76. Y este es el mayor potencial que vamos a conseguir, que es 2,37 voltios. ¿Vale? Entonces ese potencial nos va a dar la energía libre de Gibbs más negativa, más chiquitita. Bueno, podemos calcular la energía libre de Gibbs, podemos hacer todas las combinaciones y a través del cálculo pues resolverlo. Lo que pasa es que el apartado A dice razone. Entonces, bueno, pues entendemos que no hace falta hacer cálculos para llegar a la solución. ¿Vale? Bueno, pasamos al apartado B. Y aquí sí que nos dice, haga los cálculos pertinentes que le permitan razonar si un recipiente de zinc se deteriora al almacenar en él una disolución de permanganato potásico en medio ácido. Es decir, nos pide que analicemos si el zinc reacciona con el permanganato potásico, vale, en medio ácido voy a poner protones. Nos pide decir si esta reacción ocurre, ¿vale? Es uno de los tipos de ejercicios que hay en el tema de redox, pues analizar si una reacción tiene o no tiene lugar. Entonces vamos a ajustar la reacción, vamos a calcular el potencial y con eso ya sabremos si va a ser espontánea o no la reacción. Si es espontánea ocurre, si no es espontánea no ocurre. Entonces, lo primero voy a disociar al permanganato potásico. Esto es K+, MnO4-, H+. Vale, y vamos a deducir qué especies hay al otro lado. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de los datos. Si tengo un dato donde nos da un potencial para el zinc, hay que mirar qué otra especie aparece en ese dato. Junto con el zinc aparece también zinc más 2. Entonces, esa otra especie necesariamente va a tener que aparecer al otro lado de la reacción. Igual que el permanganato está junto con el manganeso más 2, que es la especie que tengo que poner a la derecha. Y con esto es más que suficiente. Bueno, voy a sacar los estados de oxidación. El zinc tiene estado de oxidación 0, el catión potasio más 1, el permanganato empiezo por el oxígeno que tiene menos 2, 4 por 2 cargas negativas son 8, de las cuales al final solo quiero que me quede una. Entonces el manganeso tiene estado de oxidación más 7, el protón más 1, zinc más 2 y manganeso más 2, se me ha olvidado la N del manganeso, más 2 también. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues que hay dos cambios en los estados de oxidación. Vemos que el zinc pasa de 0 a más 2 aumentando el estado de oxidación y esto es la oxidación. Y vemos que el manganeso pasa de más 7 a más 2 disminuyendo el estado de oxidación. Entonces ahí tenemos una reducción. Bueno, este ejercicio se puede resolver de varias formas. La forma más rápida es la que voy a hacer ahora, que es, voy a calcular el potencial sabiendo que tengo que hacer cátodo menos ánodo. Cátodo es donde ocurre la reducción, menos ánodo, que es donde ocurre la oxidación. Es decir, cogemos el potencial del permanganato para dar manganeso, que es el que se está reduciendo, 1,51, y le resto el de la oxidación, que es el del zinc, zinc más 2 para dar zinc, menos 0,76. Vale. Y aquí lo que nos interesa es el signo de esta operación, que va a ser positivo. Bueno, voy a calcularlo, aunque no nos interesa el valor, 2,27 voltios. Y ahora ya le podemos explicar.
que como el potencial de esta reacción es mayor que 0, la energía libre de Gibbs va a salir negativa y por lo tanto es una reacción espontánea. Y lo que va a ocurrir es que el zinc se oxida a zinc más 2 y el permanganato potásico se reduce a manganeso 2. Es decir, que sí, el recipiente se deteriora, ¿vale? El zinc se va a oxidar y la conclusión es que el recipiente se deteriora. Si nos hubiera salido un potencial negativo, la energía libre de Gibbs hubiera sido positiva y hubiéramos dicho que esa reacción no tiene lugar. Por lo tanto, si mezclamos zinc con permanganato potásico en medio ácido, no ocurriría nada y no se deteriora el recipiente. Y bueno, ya por último pasaríamos al apartado C, que nos pide ajustar por el método del ión-electrón la ecuación iónica y molecular del proceso redox del apartado B, o sea, la que acabamos de escribir. ¿Vale? Bueno, pues aprovechando que hemos sacado ya los estados de oxidación, paso directamente a escribir las semirreacciones. Entonces tenemos la semirreacción de oxidación, voy a hacer primero. Vale, quien se oxidaba era el zinc. Entonces zinc para dar zinc más 2. Las masas están ajustadas, tenemos un átomo de zinc y las cargas vamos a verlo ahora. Este elemento tiene carga 0. Yo aquí ya no miro estados de oxidación nunca, miro la carga neta de las especies. Entonces tengo 0 cargas y el zinc más 2 tiene 2 cargas positivas. Por lo tanto, en la oxidación se están perdiendo electrones, sumo electrones a la derecha y tengo que añadir 2 cargas negativas para que con las 2 positivas del zinc más 2 se igualen las cargas de la derecha con las de la izquierda, 0 a cada lado. Pasamos a la de reducción, que es un poco más compleja. Que es permanganato para dar manganeso más 2. Es más compleja porque aquí no tengo las masas ajustadas. El manganeso sí que está ajustado, pero los oxígenos no. Entonces, estamos en medio ácido, los oxígenos se ajustan añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos necesitemos al lado con menos oxígeno. Necesito 4 oxígenos porque tengo a la izquierda 4 y aquí no tengo ninguno. Entonces, a este lado tengo que añadir 4 moléculas de agua. Al meter agua estamos metiendo hidrógenos, entonces los hidrógenos se ajustan en medio ácido con protones. Al lado contrario del agua pongo los protones que hagan falta, que normalmente son el doble, pero si tengo que poner otro número distinto al doble, lo ponemos sin ningún problema. Entonces 4 por 2, 8, pongo 8 protones. Y como es una reducción, se ganan electrones. Vamos a sacar las cargas. Entonces, el permanganato tiene una carga negativa y los protones son 8 cargas positivas. Por lo tanto, a la izquierda tengo en total 7 cargas positivas, que es lo que nos interesa. A la derecha tengo el manganeso más 2, que nos aporta 2 cargas positivas, y el agua, que es neutra, no tiene cargas, 0. Entonces, al lado derecho tengo 2 positivas. ¿Cuántos electrones tengo que meter a las 7 positivas de la izquierda para que se me igualen con las 2 de la derecha? Pues tenemos que meter 5 electrones. Y al hacer la reacción global, como no tengo los mismos electrones arriba y abajo, vamos a multiplicar la de arriba por 5 y la de abajo por 2. Y nos queda la reacción global iónica (5 de zinc más bajo 2 de permanganato, 16 protones. Los electrones no los pongo porque hemos multiplicado precisamente para que se me simplifiquen. Venga, paso al otro lado, 5 de zinc más 2, 2 de manganeso más 2 y 8 moléculas de agua. Y ahora vamos a hacer la reacción
global molecular, que esto cada uno lo hace de una forma. Vale, ¿yo qué hago? Pues lo primero, pienso en estas especies que me han quedado aquí, en qué las tengo que transformar, en qué molécula las tengo que transformar. Entonces, bueno, el zinc ya no se va a juntar con nadie más porque ya es una molécula, no tiene carga, entonces no lo voy a juntar con nadie. Ese se mantiene tal cual está. Pero el permanganato no puede quedarme en forma iónica. Entonces, si buscamos arriba, el permanganato venía del permanganato potásico. Se va a juntar con cationes de potasio para dar KMNO4. Entonces voy a escribir la molécula que voy a formar con esa especie. Lo segundo que hago siempre es pensar en este número de aquí. Tiene que haber 2 permanganatos y en una molécula de permanganato potásico solo hay uno. Entonces va a quedar multiplicada por 2. Y para formar 2 de KMNO4 vamos a meter K+, ya lo miramos arriba, y necesito 2 K+. Entonces, como no los tengo, los añado yo. Todo lo que añadamos a un lado lo tenemos que utilizar también en el otro lado. Entonces voy al lado derecho y me apunto aquí 2 cationes potasios. ¿Vale? Bueno, el medio ácido, en los protones. Los protones arriba del todo nos decía que el permanganato potásico, aquí lo tenemos, está en medio ácido clorhídrico. Entonces, esos protones vienen del HCl. Entonces voy a escribir la molécula en que voy a transformar los protones. Y como antes, pienso en este número. Tiene que haber 16 protones. Y en una molécula de ácido clorhídrico solo hay uno. Entonces la multiplicamos por 16. Vale, para formar 16 de HCl tengo que meter cloruros. ¿Cuántos? Pues 16 también. Entonces añadimos aquí 16 cloruros que también vamos a apuntar al otro lado. Bueno, una vez que pasamos a la derecha ya no vamos a añadir nosotros nada. Solo tenemos que juntar a estos iones entre ellos con el objetivo de que no nos quede ninguno libre, porque si no estará mal ajustada. Entonces, el zinc más 2 no sabemos de dónde venía, pero como es positivo, solo lo podremos juntar con alguien negativo. Y el único anión que hay aquí son los cloruros. Entonces, ¿qué molécula sale si junto un zinc más 2 con un cloruro? Pues si intercambiamos la valencia, esto nos genera cloruro de zinc, ¿vale? Entonces, esa es la molécula que se va a formar. Vale, de nuevo pienso en este número. Sale que tiene que haber 5 zincs y en esta molécula solo hay uno. Por lo tanto, el número estequiométrico que tengo que ponerle es 5. Y ahora voy a empezar a utilizar los cloruros que tengo ahí añadidos. ¿Cuántos necesito aquí? 5 por 2, 10. Vale, tengo 16. De esos 16, vamos a gastar ahora mismo 10 y me van a quedar 6 para utilizar después con ya veremos quién, ¿vale? Bueno, pasamos al manganeso más 2. Lo mismo, no sabemos con quién estaba, pero no tengo más opciones que juntarlo con el único anión que aquí aparece, que es el cloruro. Entonces, cuando juntamos manganeso 2 con cloruro, al intercambiar la valencia, pues nos vuelve a salir algo muy parecido a antes, cloruro de manganeso 2, ¿vale? Entonces, ponemos MnCl2. Pienso en el numerito del manganeso 2. Nos salieron 2. Entonces, para que en esta molécula tengamos 2 manganesos, tengo que multiplicarla por el número estequiométrico 2. Y ahora pensamos cuántos cloruros vamos a gastar. 2 por 2, 4. Vale, teníamos 6, gasto 4, entonces ahora me quedan 2 cloruros. Vale, seguimos, nos quedan 8 moléculas de agua. Y ahora, pues estos iones que tengo por aquí todavía libres, los tengo que juntar entre ellos y me tiene que cuadrar, no me puede quedar ninguno libre. Entonces justamente tengo 2 K+ y 2 de Cl-. Cuando juntamos el K+ con el Cl-, esto nos genera KCl. ¿Cuántos KCl tengo que poner para gastar todos los iones que tengo aquí? Pues vemos que nos cuadra perfectamente si ponemos delante un 2. Y esta es nuestra reacción global.
El último ejercicio es de la parte de orgánica, nos dice considere los compuestos propan-2-ol, propanal, etilmetiléter y ácido propanoico. En el apartado A nos pide formularlos con su fórmula semidesarrollada. Venga, pues vamos a empezar. Propan-2-ol. Bueno, analizando esta molécula, lo que vemos es que es un alcohol. El grupo OH está en el carbono número 2 y propan nos indica que la cadena es de 3 carbonos y que no hay enlaces dobles ni triples, es todo enlazado con enlace sencillo. Entonces ponemos 3 carbonos y en el 2 un alcohol, ¿vale? Entonces voy a completar los extremos que no van a llevar nada más con sus 3 hidrógenos y el del medio, que es el que lleva el alcohol, gasta un enlace para enlazarse con el alcohol y por lo tanto solo lleva un hidrógeno, ¿vale? Lo podemos dejar así y si lo queremos comprimir un pelín más, metemos el OH ahí y ya estaría. El siguiente, el propanal. Bueno, igual, la terminación al indica que es un aldehído, que no se dice el localizador de los aldehídos porque solo pueden ir en los extremos. Y propan, igual que antes, cadena carbonada de 3 carbonos con enlace sencillo. Entonces, 3 carbonos. En cualquiera de los extremos hay que poner el aldehído, yo lo voy a poner en el extremo de la derecha. Y completamos con hidrógenos. Esto también lo podemos escribir CH3, CH2, CHO. Etilmetiléter. Bueno, es un éter, es decir, un oxígeno que separa 2 cadenas carbonadas. Tengo un etil que lleva 2 carbonos y un metil que lleva un carbono. Entonces, vamos a poner el oxígeno en el medio y da igual donde pongamos el etil y el metil. Yo voy a poner el etil a la izquierda, el metil a la derecha. Y por último, ácido propanoico. Es un ácido carboxílico, ¿vale? La terminación oico y decir al principio del nombre ácido nos indica eso, grupo COH, y propan 3 carbonos, con enlace sencillo también. Entonces tenemos 1, 2, 3, aquí está el ácido, completo con hidrógenos. Vale, si lo queremos comprimir un poco más, CH3, CH2, COOH. Y el apartado A, muy fácil, son compuestos sencillitos. El apartado B dice, escriba la reacción de formación de un éster a partir de algún o algunos de los compuestos del enunciado y nombre el producto. Bueno, la reacción de formación de ésteres, la esterificación, es muy famosa. Es una reacción de condensación, ¿vale? Donde se libera una molécula de agua cuando juntamos un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces los compuestos que tenemos que escoger es el propan-2-ol. Vale, le voy a poner reacción de esterificación. O también es una reacción del tipo condensación. Vale, entonces, cogiendo el ácido carboxílico, voy a coger primero y el alcohol. Bueno, pues se va a formar una molécula de agua cogiendo el OH de uno y el H del otro, ¿vale? Ahí se va a formar agua. Y el éster que se va a formar lleva la cadena principal del ácido, ¿vale? Y luego lleva unido el alcohol, ¿vale? Que se va a unir a través del oxígeno. Vale, entonces vamos a poner O y ese oxígeno
tiene un CH y a su vez está unido a dos CH3. Bueno, esto escrito así queda bastante feo, lo podemos poner o así. O así. Queda mejor. A ver, las tres formas se entiende bien, ¿eh? Y aquí aparece el famoso isopropil. Vale, esto más agua. Vale, entonces, ¿cómo se llama este éster? Pues se llama propanoato, porque la cadena principal es de 3 carbonos, de isopropilo. Vale, bueno, una reacción que hay que controlar muy bien. Y luego nos pide también en el apartado C otra reacción. Escriba la reacción de formación de un alqueno a partir de algún compuesto del enunciado y utilizando ácido sulfúrico en caliente. Nombrar el alqueno y el tipo de reacción. Bueno, el compuesto que vamos a usar es el alcohol para hacer una deshidratación de alcoholes. También es una reacción de eliminación, ¿vale? Entonces vamos a poner propan 2-ol. Bueno, igual que antes voy a poner reacción de eliminación deshidratación de alcoholes, que seguía la regla de Zaitsev. Bueno, el ácido sulfúrico que actúa de catalizador en caliente. Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que se va a eliminar una molécula de agua. Vamos a eliminar el grupo OH con un hidrógeno que esté unido a alguno de los carbonos adyacentes. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos eliminar el OH con un hidrógeno de la derecha o de la izquierda. Vemos que obtendríamos el mismo compuesto. Si no hubiéramos obtenido el mismo compuesto es cuando aplicamos la regla de Zaitsev, que dice que hay que quitar el hidrógeno del carbono que tenga menos hidrógeno, ¿vale? En este caso, como ambos carbonos tienen 3, pues da igual quitar por la derecha o por la izquierda, obtendríamos el mismo producto, ¿vale? Y en el medio hay que poner un doble enlace. Entonces voy a quitar el hidrógeno de la izquierda. Eso es. Y obtendríamos este alqueno más agua. ¿Cómo se llama este alqueno? Bueno, este alqueno tiene 3 carbonos y bueno, este sería el carbono número 1, pero en el nombre no vamos a decir prop1eno, porque si el doble enlace en vez de ponerlo a la izquierda lo hubiéramos puesto a la derecha, seguiría estando en el carbono número 1, hubiera sido el de la derecha. Entonces este compuesto se llama sin más propeno. No hace falta indicar que el doble enlace está en el 1, porque esté donde esté, siempre será el carbono número 1. Bueno, pues las reacciones las tenemos y luego nos dice, indique cuáles son isómeros de función. Bueno, tenemos aquí en el apartado A todos los compuestos y bueno, para ser isómeros tienen que tener el mismo número de átomos. Entonces voy a escribir los átomos que tienen en total, vamos a ver. El alcohol tiene 3 carbonos, hidrógenos tienen 6, 7, 8, tiene 8 y un oxígeno. El propanal tiene 3 carbonos, hidrógenos tiene 6, entonces este ya no va a ser isómero, y un oxígeno. El etilmetiléter tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno, bien. Y el ácido tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Por lo tanto, los que son isómeros son el éter y el alcohol. Y son isómeros de función porque tienen la misma fórmula molecular, tienen el mismo número de átomos del mismo tipo, pero distinto grupo funcional. Vale, entonces lo vamos a explicar en el apartado D.
este compuesto y el éter tienen misma fórmula molecular, que era C3H8 oxígeno, pero distinto grupo funcional. Tengo un alcohol y éter. Vale. Bueno, pues estos son los 5 ejercicios de la opción A.